Pues muy buenos días, me presento muy rápido. Mi nombre es Roberto Carlos, ya bastantes de ustedes me conocen, ¿sí? Pero acá en el argot de la capacitación me conocen como el papichulo, pero como me quieras decir, está muy bien, ¿vale? Me puedes decir Carlos, Roberto o el papichulo. Estaremos contigo todo el día de hoy, mañana y pasado, acompañándolos, presentando a grandes amigos y personas que admiramos mucho. Bueno, número uno. Para nuevo, dame un aplauso si me estás escuchando. Ok, hasta ahí, muy bien. Lo que les vamos a pedir es que vamos a tener varios expositores durante los 3 días. A nombre de los expositores te pregunto, ¿podemos hablarte de tú en caso de estar interactuando? Sí, órale pues. Sí, y hablo por los expositores también. Número dos, colegas, les vamos a pedir un permiso. ¿Nos das permiso de mostrarte nuevas posibilidades de capacitación? Ojo, veo unos que dicen que sí y otros se quedaron calladitos y calladitas, ¿eh? Hablar no es un acto inocente. No sé si se den cuenta, pero con esta pregunta ya comenzamos el entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan del último beso que se dieron? Bueno, no entre ustedes, no. Aclaro, ¿sí? ¿Recuerdas el último beso que te diste con esa persona? Bueno, imagínate que vas como por el minuto 5 o por el minuto 6 del beso. Un buen beso, ¿no? Entonces, de repente, la persona con la que te estás besando, Frey, te dice, mi amor, ¿me amas? Si tú le dices que sí, ¿tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú le dices que no? ¿Tendrá consecuencias? También, entonces, inclusive hubo gente que se quedó callada. Si le dicen, mi amor, ¿me amas? ¿Tendrá consecuencias? Claro, si te quedas callado, ¿tiene consecuencias? Bueno, el permiso que te estamos pidiendo es un permiso para ser humildes con lo que sabemos y abrirnos a la posibilidad de todo lo que nos van a explicar el día de hoy. Ese es el permiso. ¿Nos da el permiso? Sí. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a presentar al doctor, pero una persona que se acercó acá, Rubén está por ahí, que dijo, yo admiro muchísimo al doctor, ¿podría presentarlo yo? ¿Sí? ¿Está por ahí Rubén o no? De volada, Rubén, ven. Nos pidió la oportunidad, dijo, yo soy una persona que lo admiro mucho, papichulo, dame chance de presentarlo. Entonces, adelante, Rubén. El día de hoy presentamos al maestro Ricardo Alfredo Linga Damián. Es licenciada en Educación Media Superior por la Normal, obtuvo especialidad en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato y tiene estudios de doctorado por la Universidad de La Salle Bajío. Fue director de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad de La Salle Bajío de 2006 a 2012. Por el Partido Acción Nacional ha ocupado cargos como diputado federal, diputado local, síndico del Ayuntamiento de León, candidato a dirigente nacional en 1993, precandidato a gobernador en Guanajuato y precandidato a diputado federal en 2006. Ingresó al PAN en 1967, en donde ha sido presidente estatal en Guanajuato, secretario de Organización y Acción Electoral en el Comité Ejecutivo Nacional, consejero nacional y estatal, presidente del Comité Directivo Municipal y además es capacitador nacional. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Ricardo Alfredo Linga también. Muchas gracias. Desde luego es un enorme privilegio el presentarme ante este muy distinguido auditorio, en el cual sé que hay mucho mejores y más elocuentes oradores, más doctas plumas, pero pues nos encargaron y vamos a transmitir y compartir algo de lo que podemos compartir con todos ustedes. Es un foro privilegiado y me han encargado un tema de privilegio, entonces privilegiado entre los privilegiados. Abrir con este tema, este encuentro de estructuras es algo fundamental, porque de alguna manera nos va a marcar el derrotero, el rumbo hacia dónde queremos llegar, hacia dónde.
Todos los esfuerzos deben de tener un propósito, un objetivo, si no, no tiene sentido. Correr alrededor de una pista sin tener un objetivo final no tendría ningún caso. Por lo tanto, vamos a iniciar. Si me ayudan allá en la conducción. Bien, el objetivo que nos han planteado para esta charla es muy sencillo. Yo no tengo nada que hacer, todo lo van a hacer ustedes. Porque ahí dice reflexionará. Y es lo que vamos a hacer. Dame la lección. En primer lugar, formador. Nos han estado hablando de capacitación. Primera precisión. No es lo mismo ser capacitador que ser formador. Para poder ser formador necesitamos llevar 3 elementos. El proceso es muy largo y de hecho nunca termina. A Leonardo da Vinci, que falleció ya más allá de los 70 años, le preguntaron: oiga, maestro, ¿y usted qué nos puede, cuál sería su último legado? Y dice: aún aprendo. Y ya estaba al borde de la muerte, pues ya que va a aprender el viejo, aún aprendo. Lección de vida. Y Leonardo fue científico, artista, un ser humano que no le faltó formación, pero al final de su vida dice: aún aprendo. ¿Cuándo terminamos nuestra formación? Nunca. Pero es un proceso que inicia por la característica de que somos seres humanos no perfectos, pero somos perfectibles. Si no fuéramos perfectibles, nada tendríamos que hacer en temas de formación. ¿Cuáles son los 3 pasos? Primero, educar. Y ya educar es un tema demasiado comprometido en términos de humanismo. Después, acompañar. Para después de educar y acompañar, iniciar el proceso de formación. Bien, entonces nos están invitando de la Secretaría Nacional. ¿Cómo se llama tu secretaría, Maggie? De Formación y Capacitación. Entonces, de allí, palomita al Partido Acción Nacional, que se echa sobre sus espaldas el reto no solamente de capacitar, sino de formar. Empecemos con Aristóteles. Aristóteles, en la metafísica de Aristóteles hay un elemento fundamental para este tema: el concepto de acto y potencia. Y distingue a Aristóteles en su metafísica: los seres están en acto o en potencia. Ejemplo, aquí en acto estamos todos sentados, muy educados, pero estamos en potencia de ser formadores. Estamos en acto y somos una cosa en acto, pero estamos en potencia de ser otra cosa. Y esto aplica a todos los seres. Las paredes de este recinto, actualmente en acto, estas paredes son de color blanco, pero potencialmente en otro color, azul por ejemplo, ¿les gustaría? Potencialmente son de color azul, pero actualmente son de color blanco. ¿A dónde llevo con este asunto de la metafísica? Que en el intermedio, todas las cosas que son actualmente no lo serán mañana. Mañana serán otra cosa. Acuérdense aquella frase de nadie se baña 2 veces en el mismo río. Oye, sí es el mismo río, pero no es la misma agua. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos que el agua está en movimiento. ¿Qué es el movimiento desde el punto de vista filosófico según la metafísica de Santo Tomás? El movimiento lo define Santo Tomás como el paso de la potencia al acto. Potencialmente son azules y las empezamos a pintar de azul. Cuando las estamos pintando de azul, oye, pues no son ni blancas ni son azules, están en movimiento.
¿Cómo que están en movimiento? Metafísicamente hablando. Nosotros, al estar sentados aquí, estamos en movimiento. ¿Cómo? Si estoy sentadito y estoy quietecito, metafísicamente usted y yo estamos en movimiento. Y por la característica de perfectibilidad del ser humano, no hay nadie que pueda quedar estático. Todos estamos en proceso de, y por lo tanto estamos en movimiento metafísicamente hablando. Por lo tanto, movimiento es el proceso por el cual el ser se transforma de lo que es en acto a lo que puede ser en potencia. Nosotros estamos en potencia de ser un mejor partido y estamos trabajando para ello. Estamos en movimiento. Nosotros estamos en potencia de ser mejores personas y no estamos estáticos, estamos en movimiento para ser mejores personas. Y si todos nosotros estamos en movimiento, aquí el tema es hacia dónde te estás moviendo. Ese es el gran tema. Hacia dónde queremos movernos nosotros y junto con nosotros hacia dónde queremos mover al partido. Y esa es una pregunta que se le hace a la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación. ¿Hacia dónde? Cultura. Por cultura nosotros en el PAN, de acuerdo con Luis Morfín, en un documento que no tiene desperdicio, las reflexiones previas a la proyección de doctrina, a la proyección de los principios de doctrina del 2002, desde 4 años antes se estaban reuniendo varios panistas pues que le saben a estas cosas de la filosofía. Y decía don Luis Morfín que la cultura es el conjunto de significados y valores que dan sentido a la existencia. Cultura. ¿Qué tiene que ver la cultura con el movimiento? Muy bien, pues la cultura implica cultivar. ¿Usted qué necesita para cultivar? Para cultivar usted necesita una plantita en una tierrita. 2 elementos. Si nada más tiene la tierrita, pues no cultiva. Y si nada más tiene la plantita, tampoco cultiva. Para cultivar necesita que la plantita esté en la tierrita. ¿Qué necesito para cultivar una persona? Para que pase de lo que es a lo que puede ser. Para ponerla en movimiento y empezar a cultivar a esa persona y empezar a hablar de formación, necesito distinguir la plantita, que es el formando, y la tierrita, que es el partido, que es la institución que se echa sobre sus cuestas la responsabilidad de ser ese caldo de cultivo para formar a la plantita que es la persona. Y de allí va a tomar los nutrientes para que se cultive la persona y sea mejor persona. Entonces, tenemos plantitas. Pues yo le pregunté, ¿cuántos se inscribieron? ¿Cuántos se inscribieron al encuentro? Y dice, nada más van 947. Bien, para la tarea que tenemos por delante, todavía somos pocos. Pero podemos empezar con los 900 que estamos aquí. Hay que empezar. Y entonces, está la tierrita dispuesta, le vamos a remover un poquito, le vamos a poner su abono, están las plantitas, también estamos. Y vamos a empezar a cultivar y entonces estaremos generando cultura. Conjunto de significados y valores. ¿Cuáles son los nutrientes que vamos a tomar de la plantita? Los significados y los valores para que le den sentido a nuestro cultivo. Conjunto de significados. Aquí podríamos hablar de semiótica y de comunicación, etc. Y valores. Mucho se habla de valores, pero poco se aplica. De todo eso tenemos que empezar a reflexionar en el partido, porque si no, no estamos haciendo cultura, y si no nos estamos cultivando, tampoco nos estamos formando. Hay que hablar de significados y valores. ¿Ganar elecciones es un valor? Sí, claro, es un valor
utilitario, siempre y cuando ganes las elecciones, utilices el poder para servir. Si no, ganar elecciones no es un valor, hasta se puede convertir en un antivalor. Y hasta puede ser peligroso andar ganando elecciones que no deberíamos de haber ganado. ¿Cómo? El partido no se fundó para ganar elecciones. El partido se fundó para formar ciudadanos. La tierrita es México, es nuestra patria, y las plantitas son los ciudadanos. ¿De qué tamaño han sido los ciudadanos que hemos formado para que votaran en el 2018 por ciertas personas? Entonces habrá que cuestionar el modelo de formación ciudadana que hemos tenido en los últimos años para que eso ocurriera. Algo pasó en el proceso y estamos aquí para retomar el rumbo como debe de ser. Otros nutrientes, volver a los valores, redescubrir esos valores y darles un nuevo significado. Para eso estamos aquí. Otro tema, las coordenadas espacio-tiempo. No es lo mismo formar ciudadanos en 1939 que formar ciudadanos en 2020. No va a ser lo mismo. Por eso nosotros estamos en un proceso de actualización. Otra vez, acto, potencia. El objetivo que se propusieron nuestros fundadores, en lo esencial no se ha modificado, pero sí en lo accidental, no son las mismas condiciones. En muchos casos sí se parece, pero en otros ha cambiado. Nosotros debemos de tener la capacidad de adaptación a las coordenadas espacio-tiempo. Y desde luego, nadie se forma contra su propia voluntad. Qué bueno que aquí a nadie lo trajeron a fuerza, incluso hasta tuvimos que pagar para venir. Qué bueno. Bueno, por lo menos hay una manifestación de que a nadie lo trajeron a carrear, o si a alguien le dieron tropa nos dicen a dónde. Vinimos con nuestra propia voluntad y desde ese momento, como persona libre y voluntaria estoy aquí, entonces soy cultivable. Porque si no vine, nadie puede ser liberado contra su propia voluntad. Nadie puede ser cultivado contra su propia voluntad. Y desde luego, la cultura va a ser el resultado de un trabajo. No es por decreto, ni es en automático, ni es por generación espontánea. Hay que trabajar en nuestra propia formación. Dame la que sigue, por favor. Sobre educación tenemos, en los principios de doctrina tenemos documentos que hablan sobre esto. Llamo la atención de ustedes que nuestros fundadores y luego la proyección de los principios no hablan de la educación solamente personal, sino la educación nacional. Es decir, que nuestros fundadores toman el concepto y el significado de nación como un conglomerado de personas que tienen un mismo significado de la historia y que deben de ser cultivados. Entonces, nuestros fundadores hablan de educar a la persona, pero educar a la nación. Y en esto son coincidentes del 39, el 65 y el 2002. Basta leer la proyección del 2002 que dice: la educación integral infunde afecto y proximidad, forma en valores, etcétera, etcétera, pero además dice para construir una sociedad ordenada y generosa. Es decir, el ideal de nación nos lo plantean nuestros fundadores y luego nosotros mismos en la actualización de los principios, ahí nos ponemos el reto. ¿Cuál es el sentido que le queremos dar a nuestra formación y a nuestra educación? Que tengamos una nación, una sociedad ordenada y generosa. Bien, solamente recordar, seguramente que aquí hay pedagogos y que saben que educar no es llenar un recipiente de conocimientos, ni tampoco llenar un recipiente ni siquiera de valores, por muy valga la redundancia,
por valiosos que sean los valores, a la persona no la podemos considerar como un recipiente. La verdadera educación es la capacidad de extraer el potencial que en acto se tiene para desarrollar y cultivar y hacer un trabajo cultural que venga desde adentro de la persona. En otras palabras, nadie educa a nadie, ni siquiera los padres a los hijos, mucho menos el Estado a los pupilos, sino que cada quien toma del exterior, toma de la tierrita en donde está plantado los mejores nutrientes. Nadie educa a nadie, pero sí podemos poner las condiciones para que se cultive cada persona de acuerdo con su potencial. Y esa es la responsabilidad de los que nos llamamos formadores. Ponga la tierrita con los mejores nutrientes para que los que estén ahí plantados, los que hayan sembrado ahí su expectativa, crezcan lo más robusto posible. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría de Formación. Si salimos formados o no, no es responsabilidad de Maggie, es de cada uno de los que voluntariamente vinieron aquí y dijeron: quiero ser formado. Yo quiero ser formado. Por ahí empezamos, si no, no hay formación. Cada quien desarrolla su propio ser. Dame la que sigue, por favor. Ahora bien, concepto de generación. Este concepto que está tomado, ustedes seguramente, como ya todos han impartido el taller de introducción del partido, nada más para ubicarme, sí, todos ya aquí saben, están familiarizados con el taller de introducción del partido. Y ahí se maneja un tema que es la generación de 1915. Seguramente que les ha llamado la atención que hasta un ensayo, digamos que debería de haber sido más difundido en el PAN, el ensayo de nuestro fundador, que habla de la generación 1915, y el centro es el dolor evitable. Bien, regresaré un poco más adelante sobre el tema, pero aquí el tema generación. ¿Qué significa? Generación, por las leyes de la física, cualquiera me dirá, un generador, pues me va a provocar movimiento. ¿Qué decía Aristóteles respecto al movimiento? Que es pasar de lo que se es a lo que se puede ser. Por lo tanto, una generación tiene la responsabilidad de mover y de moverse hacia donde debe hacer. Generar es provocar movimiento. Es provocar movimiento. Entonces, lo que decía Gómez Morín en 1915 es que había que mover a la sociedad para que dejara de tolerar el dolor que era evitable y en cierto modo pues aceptar, porque no había de otra, el dolor que es inevitable. Pero lo que es evitable es responsabilidad de esta generación, dijo Gómez Morín. Un chamaco de 18 años, un chamaco de 18 años que visualiza el concepto de generación. ¿De dónde aprendió Gómez Morín el concepto de generación? Lo aprende de Ortega y Gasset, un filósofo español del siglo pasado, de los años 30. Pero veamos, actualmente como que andamos medio confundidos con esto de las generaciones. Y aquí que no se me vaya a malinterpretar, que no se me vayan a enojar ni los jóvenes, ni los medianos, ni los viejos. Que no se me vayan a ofender. En los documentos básicos del partido hay el concepto coetáneos y contemporáneos. Y hay una gran diferencia entre una y otra cosa. Los coetáneos son los que somos de la misma edad. Aquí tengo el placer de saludar a varios coetáneos que nos acompañan desde hace muchos años. Somos coetáneos porque somos de la misma edad. Pero también tengo el privilegio de saludar a mis contemporáneas, que no somos de la misma edad, pero sí somos del mismo tiempo. La generación, según Gómez Morín, no se da por los coetáneos, ni tampoco se da por los contemporáneos, sino por una combinación de ambas. Una combinación. Y entonces, podemos decir que Vasconcelos, maestro de Gómez Morín,
perteneció a esa generación que se empeñó por evitar el dolor evitable? Por supuesto que sí. ¿Eran de la misma edad Gómez Morín y su maestro Vasconcelos? No. Claro que no. ¿No eran coetáneos? No. Pero eran contemporáneos. Bueno, lo mismo podemos decir de los que estamos aquí. ¿Somos coetáneos? Dirían, Dios nos libre de ver el viejito que se está hablando ahorita con el micrófono. No, Dios nos libre. Aunque yo les digo, ojalá que llegaran a mi edad como me ven. Pero sí somos contemporáneos. Benditas las generaciones que están compuestas por varios niveles en donde podemos integrarnos y podemos saludarnos y darnos la mano, no importa si están en el juvenil. Dice nuestro presidente nacional, yo fui formado en el juvenil y ya interrumpió su formación. Sigue siendo de nuestra generación. Por lo pronto es el presidente del partido, pero forma parte de esta generación. Bueno, entonces, generación es movimiento. Los que estamos aquí somos de la misma generación, aunque no tengamos la misma edad. Y con todo respeto a los coetáneos. Ese es otro concepto. Vamos a darle la que sigue. En México podemos distinguir en el tiempo algunas generaciones. Por ejemplo, la que decíamos de la... Gracias. En el tiempo, a propósito del tiempo, muchas gracias. Dolor evitable. Podemos darle una revisada rápidamente. Es la historia de México. Las generaciones que hemos tenido a lo largo del siglo pasado e inicios del siglo actual. Cada una con su preocupación, desde luego, pues ahí está el dolor evitable de la generación aquella de Gómez Morín, la generación de 1915. Pero vean ustedes las diferentes etapas que hemos tenido que sobrevivir. Veamos la última. ¿No es verdad que tenemos una preocupación sobre la violencia generalizada en este país? En todas las encuestas se nos dice, el problema es ya no tanto la inseguridad, la violencia, que si es contra la mujer, contra las niñas, es la violencia generalizada, y háganme responsable a quien quiera, pero esa es una preocupación de esta generación, de los que estamos aquí sentados. Tengamos poder o no tengamos poder, es una preocupación como generación. Que si el tejido social, que póngame del tamaño que quiera, pero es una preocupación de esta generación. La verdad que sí. A nivel internacional hasta hay una clasificación de esto. Han oído hablar de los millennials, pero también los baby boomer. Yo soy baby. ¿Está? Pues ahí dicen, yo soy baby boomer, ¿no? Bueno, si ustedes son millennials, está bien. Miren, en la actualidad hay un movimiento internacional que clasifica de alguna manera este esfuerzo de cada generación, y por lo tanto a cada una de esas generaciones hay que establecer ciertos rasgos y sobre todo la preocupación hacia dónde queremos movernos si es una generación. Dame la que sí. En el PAN tenemos generaciones, sí, claro. Yo leí con mucho detalle aquel extraordinario del libro de don Luis Felipe Bravo Mena. Y él dice, generaciones en el PAN, por supuesto, miren, ahí están los años, están los actores principales, cada quien que juzgue como le convenga, pero vean la última. A partir del 2012 tenemos una preocupación en este partido porque hay una crisis de identidad. Tan es así que estamos con un proceso de reinvención, que estamos con un proceso de reforma de estatutos, que estamos con un proceso de actualización de nuestros programas de acción política, y vendrá pronto la revisión de la proyección de los principios de doctrina. Porque tenemos la preocupación en relación con la crisis de identidad.
Esto lo dijo Luis Felipe Bravo Mena. Me sumo a la reflexión que hace don Luis Felipe y tenemos como formadores que entrarle al tema. Vamos a ver, dame la que sigue. ¿Cuáles son los falsos dilemas que nos han metido en esta crisis de identidad? A ver, formadores. A ver, si sometemos a votación no salimos bien, ¿eh? Hay unos que dicen que somos el partido del gobierno, pero hay otros que dicen, no, somos partido de oposición. Ustedes los de Guanajuato ya andan de presumidos. Gracias a Marco Cortés por la chuleada que nos dio. Pero hay otros que dicen, no, espérame, somos partido de oposición. Entonces, ¿qué somos? Otro dilema. Somos un partido doctrinario. Dicen, no, somos un partido pragmático. La doctrina hay que mandarla de vacaciones, ¿no dijo aquel? Que los principios de doctrina había que mandarlos de vacaciones. Bueno, pues a quién se le ocurre. Ahora hay que ponerlos a trabajar a las extras, ¿no? A ver, ¿qué somos? ¿Un partido para formar ciudadanos o un partido para ganar elecciones? Es parte de nuestros dilemas. A ver, coaliciones o identidad propia. Aquí se acaba de presentar la imagen de Castillo Peraza que dice, apostemos por nosotros mismos. Entonces, ¿qué? Cuando fuimos a las coaliciones, ¿qué? Hay que definir. Bueno, estamos en proceso para salir de la crisis. Primero hay que reconocer que estamos en crisis, si no, nunca vamos a salir y vamos a seguir, hombre, y aquí nos echamos unas porras y dentro de 3 días ya nos comimos el mundo. Pero estas reflexiones, y tenemos de aquí al 2 de mayo de tiempo para poder determinar hacia dónde nos vamos a mover. Como generación de formadores, nosotros vamos a encabezar a esta generación de panistas. 280,000 o 250,000, dependiendo de la orientación que nosotros les demos. No es una responsabilidad menor, ¿eh? A ver, elegir o designar. Alguien decía, es que llegaremos al momento en que yo me acuerdo cuando elegíamos, así como una pieza de museo, ¿no? Y otros dicen, no, pues es que no hay de otra más que designar. Hay crisis, hay que definir. Tenemos otra, mercadotecnia o comunicación. Para ganar elecciones no nos quedan más que copetes mejor peinados y las faldas menos arrugadas y las corbatas mejor planchadas, porque lo que importa es la imagen, y la comunicación. Pero no pues la sola comunicación sin mercadotecnia. ¿Cómo le hacemos para combinar? Otro tema, denunciar a los propios aunque se porten mal, o los solapamos por el bien del partido. Afiliación masiva contra afiliación de selectos. Acaba de plantear nuestro presidente nacional un método en donde se permite una cosa, pero sin que se permita el atropello de nuestros principios. En todo hay que buscar siempre el justo medio, porque estos son falsos dilemas. Pero como sea, lo tenemos que definir antes del 2 de mayo, ¿eh? El 2 de mayo vamos a ir a votar a la asamblea. Bueno, los que sean delegados numerarios. Dame la que sigue. Para darle sentido a estas reflexiones, porque son reflexiones, ¿eh? Yo no tengo la respuesta, pero junto con ustedes a reflexionar. Tenemos nosotros la trilogía axiológica, la clásica, verdad, bien y belleza. Todos aquí están familiarizados con el tema de los valores universales. Quizás poco probable que algunos estén con los valores rectores. Valores universales, pero abajito del valor universal está un valor rector. Por ejemplo, el valor rector del valor universal, verdad, se llama honestidad. Y su opuesto es la corrupción. El valor bien, su valor rector es la justicia, ¿verdad? Y su opuesto es la impunidad. ¿Correcto? El valor belleza, orden, patria ordenada y generosa. Pues la contraria es, pues, ¿qué será? ¿Abrazos no balazos o qué? ¿Cuál será la contraria? Ustedes pongan el nombre.
tenemos el caos. Entonces tenemos que meternos a trabajar por estos valores, los valores universales que nadie discute, pero trabajarlos a través de los valores rectores. Y abajo vienen valores personales como la humildad, como la generosidad, como la austeridad. Esos son valores personales. Y también acompañamos esta trilogía con valores sociales, que son la lealtad. ¿Será importante en los partidos políticos en México? La solidaridad, que es uno de nuestros principios del humanismo, de los pilares, y desde luego la subsidiariedad. Ahí tenemos una trilogía básica sobre la cual empezar a cultivarnos. Aquí tenemos los principales nutrientes a ponerles a la tierrita. ¿Ok? Dame la que sigue. Esto lo podemos ver en esta tablita, en donde la parte intelectiva de la persona, la parte volitiva y una parte armonizada, para que la inteligencia no se me vaya por un lado y la voluntad se me vaya por otro lado, un valor armonizador que tenemos en esta tabla. Dame la que sigue. Luego se las pasan, ¿verdad? Todos se los van a pasar. Ética. Con ética, todo. Sin ética, nada. Esto es lo que en todos los cursos, en todos los talleres, tenemos que insistir en este tema. Dame la que sigue. Y lo que tiene prioridad para nosotros, de acuerdo con la ética, entonces es la política sobre la economía, la ética sobre la técnica, las personas sobre las cosas. De alguna manera esta es una jerarquía de valores. El espíritu sobre la materia, los fines individuales y sociales sobre las personas y los medios, y la vida buena sobre la buena vida. Dame la que sigue. Y en el fondo de los valores siempre vamos. ¿Cómo definen ustedes valores? Valor es una virtud observable. Esa es una definición sintética tomado de San Agustín. Valor es una virtud observable. Entonces, se trata de crear hábitos. La virtud es un hábito bueno. Lo contrario al hábito bueno es el vicio, que es el hábito malo. Entonces, la virtud, ahí hay alguna cita que nos puede servir como referencia. Dame la que sigue. Vicio de las virtudes. ¿Cuál es la virtud? La virtud por excelencia del político. Todos los libros te van a decir la prudencia. La prudencia es la virtud que no le puede faltar al político. Y entonces se va contra la prudencia con diferentes vicios, por exceso o por defecto. Aquí lo tenemos. Dame la que sigue. Y llegamos a la mística. La mística dice, esa es para los curas. La mística es para los curas. Para nosotros los pragmáticos, si no hay gasolina no se mueve el coche. Está bien, sí, todo es necesario, pero hasta la gasolina tiene su mística. ¿Para qué quiero cargar el tanque de gasolina? ¿Para tenerlo lleno? ¿Para qué? Y entonces, no por qué, sino para qué. Y esto me lo resuelve el tema de mística. Vamos a la que sigue, por favor. En el taller de introducción al partido hay una definición sobre esto, en donde tenemos la definición de mística, y es lo misterioso, lo oculto, lo que no se ve pero nos mueve. Otra vez movimiento, otra vez pasar de lo que se es a lo que se puede o se debe de ser. La mística es esa gasolina invisible que me trajo aquí. ¿Por qué? ¿Y para qué estoy aquí? Hay una gasolina invisible. ¿Para saludar a mis cuates? Pues no creo que haya sido suficiente. Debe haber una gasolina invisible que movió a mi motorcito para estar aquí. A eso le llamamos mística. Y eso difícilmente en otros partidos se habla sobre este tema. Dame la que sigue. Y la mística panista, díganme si no hay mística panista. ¿Quién de ustedes no ha citado alguna vez una de estas frases? Que nunca falten motivos espirituales en nuestras reuniones. Yo soy mística panista.
¿Es de curas? No, es de personas. Punto. Que nunca falten motivos espirituosos, motivos espirituales. Y porque luego también me confunden ahí. Que nunca falten motivos espirituales. Esta no es tarea de un día, sino brega de eternidad. ¿Quién no ha usado esta frase en sus discursos? Esta no es tarea de un día, sino brega de eternidad. Es mística. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué miserable gusano temporal se le ocurre hablar de brega de eternidad? Pues solamente a los panistas. Como decían en mis tiempos, para estar en el PAN no se necesita estar loco, pero ayuda un poco. Los panistas hablamos de la brega de eternidad. Oye, ya llegamos en el 2000, volvimos a refrendar en el 2006 y seguíamos hablando de brega de eternidad. Y ahora que estamos en el 2020 y seguimos hablando de brega de eternidad. ¿Quién de aquí no ha dicho hay que mover las almas? Y le decimos a los candidatos, eso de ir a tocar fuerza, ahora dicen el toc, toc, toc. Bueno, eso sí, es mover las almas. Eso es mística en el PAN. ¿Quién de ustedes no ha recitado la frase, hermosísima frase, las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas? No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Eso es mística. Esa es la gasolina invisible que nos mueve como generación y que nos mueve como personas. Dame la que sí. El mismo taller de introducción nos da un cuadro de referencia. La mística no nada más hay predicarla, sino vivirla. Que nos duela, como decía la Madre Teresa, hasta que duela. Dame la que sigue. La fundación del partido. La fundación del partido, por allá hay una frase que todos recitamos, pero me gusta subrayar esta parte. Sin apetitos personales. Esta foto la pueden comprar aquí afuera, ¿verdad? Aquí está afuera. Y la frase también está en todos nuestros libros. Pero sin apetitos personales. ¿Cómo se le ocurre a un político decir a otros políticos que nos venimos a reunir aquí sin apetitos personales? Yo les aseguro que aquí podríamos repetir esa frase. Aquí no hemos venido a triunfar ni a obtener. Aquí no hemos venido a satisfacer nuestros apetitos personales, sino hemos venido a aprender cuál es la ruta de salvación que México, nuestra patria, está esperando. La misión del partido, ¿para qué fundó? Y respetar la memoria de nuestro fundador, no nomás en los discursos. ¿Para qué lo fundó? Y se lo dice a su profe, ni más ni menos. Mi querido profe, el filósofo de América, José Vasconcelos, recibiendo clases de su alumno, Manuel Gómez Morín. Yo siempre he pensado que se trata de un grupo selecto, que no gane todo en un día, sino que vaya ganando progresivamente. Una fundación, una organización permanente, no flor de un día, sino permanente. Y que su gradualismo vaya marcando la tendencia hacia donde queremos. No queremos triunfos al vapor, sino queremos triunfos sólidos. Y eso es lo que está logrando Gómez Morín a través de todos nosotros. Dame la que sigue. Les propongo este modelo de formación del formador. Ahí tenemos este modelo de formación del formador. Fidelidad con sus 4 elementos, una actitud con sus 4 elementos, ejercer su liderazgo, porque lo tenemos todos, con sus 4 elementos, y desde luego la conducta personal que ustedes deben encabezar, con sus 4 elementos. Si logramos esto, nosotros estaremos en proceso de formación. Nadie da lo que no tiene. Si usted no se está formando, no me venga con cuentos de que va a ir a formar. El que se forma a sí mismo puede intentar iniciar el proceso de acompañamiento
y formación de otros compañeros del partido. Si asumimos este compromiso, vamos en la ruta correcta. Ahí tenemos esta ruta que yo les propongo para formar al formador. Dame la que sigue. Finalmente, porque pues ya se nos acabó el tiempo. Dice, cuando quiero saber, busco a un hombre, ahora sería un hombre mujer, ¿verdad? Instruido. Cuando quiero entender, busco a un hombre sabio. Nuestros 280,000 militantes andan en busca de. ¿Y qué se encuentran? ¿A un hombre instruido como somos todos aquí? ¿O se encuentran a un hombre sabio? Si encuentran a un hombre instruido, podrán saber muchas más cosas, pero no las podrán entender. Si queremos que los militantes entiendan de qué se trata, la historia y la misión de este partido, necesitan toparse no con hombres y mujeres instruidos, sino con hombres y mujeres sabios. ¿Y dónde están los sabios del partido? Los Gómez Morín ya se murieron y los González Luna ya se murieron. También los Castillo Peraza y los Luis Morcín y también los Federico Lin también ya se murieron. No, bueno, ¿dónde están los sabios del partido? Por lo menos en potencia. Pero para ser sabios necesito querer ser, y al que puede ser sabio no le perdonamos que no lo sea. Le preguntaron a Gilbert K. Chesterton en los albores del siglo XX: maestro, ¿cómo le hace usted para saber tanto? Y entonces, con la humildad que le caracterizaba a Chesterton, contestó: amigo discípulo, yo no soy más grande que tú, ni soy más sabio que tú. Lo único que pasa es que la cultura universal me ha permitido subirme en los hombros del gigante de esa cultura universal. Y desde arriba, montado en las espaldas del gigante de la cultura, alcanzo a ver 1 milímetro más lejos de lo que tú ves. Y mi misión como formador de las jóvenes generaciones como la tuya es ayudarte a que tú te subas arriba de mis espaldas y que tú alcances a ver 1 milímetro más lejos de lo que yo alcanzo a mirar. Yo le quiero decir a mis amigos y amigas formadores venidos de todos los rumbos de la patria que es el momento de decirle a quien lleva por nombre este auditorio, a nuestro prócer, a nuestro fundador y maestro, formador por excelencia, amigo Manuel Gómez Morín, los que hemos tenido el privilegio de subirnos sobre tus espaldas y alcanzamos a ver 1 milímetro más arriba de los otros militantes, nos comprometemos aquí y ahora en el auditorio que lleva tu nombre a que los militantes de Acción Nacional se suban a los hombros del gigante de la cultura y arriba de ellos la patria y la nación rejuvenecidas. Muchas gracias. Fortísimo el aplauso, fortísimo el aplauso. Se pone la piel chinita para todos los que amamos Acción Nacional. Se pone la piel chinita, doctor.